frente a estos retos, pero también oportunidades, es que nos enfrentamos para ser mejores, oportunidades para ser mejores. Muchas gracias, Lina. Y tú nos Gracias a ustedes. Y tú nos dejas comprometidos aquí para hablar de la independencia periodística, que es lo que más nos gusta hablar, te lo digo. Es el mejor insumo. Pero también lo que nos hace más vulnerables, el mayor reto. Claro, pero manejado con responsabilidad, independencia con responsabilidad, independencia aplicando los principios universales del periodismo. Así que muchas gracias, Lina, y que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes y de nuevo feliz día. Gracias, gracias Lina y gracias a Celia Mendoza también. El deber las obliga a separarse del programa e ir a sus respectivas redacciones. Muy bien, Telma, a Ramón y Claudia, ¿qué lecciones te deja esta pandemia como periodista? Y Fogueada, por cierto, que has cubierto muchos fenómenos, guerras, conflictos sociales, políticos, bueno, y tantas otras temáticas. Bueno, Renato, yo creo que una primera lección que deja es sencillamente ser periodista y hacer periodismo, seguir haciendo el periodismo, tratar de, digamos, de volver a colocar en el debate, digamos, los principios, los postulados del periodismo en lo que se es, y como bien decís, bueno, yo vengo de una generación que de repente nos ha tocado cubrir un montón de cosas, vivir un montón de transformaciones tecnológicas, ¿verdad? Del teletipo, la máquina de escribir, a caer a la computadora, a la tableta, ahora a los teléfonos inteligentes, pero todo eso ayuda al periodista, pero no hacen el periodismo, ¿va? El periodismo se hace el periodista que se informa, que se orienta. Una lección en este tema, digamos, sobre algo desconocido, entonces aprender a leer, a buscar, a analizar, a estudiar. Pero otra, creo yo, más que lección, desafíos que nos presentan los periodistas en la pandemia y post pandemia, uno del hecho es cómo hacer uso del dato, cómo verificar el dato y cómo, digamos, luchar frente a estas acciones por el derecho de acceso a la información. O sea, lo que menos tenemos nosotros hasta ahora es una información, ¿verdad? Y sobre todo la información oficial para contrastar. A mí en este momento, digamos, yo me pregunto, me hago la reflexión leyendo, porque es la otra cosa, no solo es cubrir la emergencia sanitaria, de las muertes, de las acciones que se están haciendo, los protocolos que debemos tener los periodistas para protegernos nosotros mismos, para cubrir esa información, es también, digamos, cómo leer que en medio de estas pandemias, y es una tendencia en el mundo, pero en América Latina y acentuada en el Triángulo Norte, de políticas públicas que se vienen más restrictivas, ¿verdad? Y en medio de la suspensión de garantías y de derechos, como también se niega el acceso a información. Y a mí digamos, me preocupa, me llama la reflexión, es ver, he leído, digamos, algunos de los informes que se han presentado de auditorías sociales, ¿verdad?, al manejo de la compra de medicamentos e insumos, y yo encuentro patrones comunes frente a eso que tiene que ver cómo justificando la emergencia vos violás sus propios reglamentos y normativas para no consultar a tus consejos directivos, a tus acciones para digamos, comprar insumos. ¿Cómo podés comprar insumos que vengan incompletos? Y cómo, digamos, podés comprar también pruebas que vengan incompletas en medio de una emergencia. Pero lo que a mí más me tiene como anonadada, así decirlo, es el silencio de la autoridad frente a eso. Se presentan esas cosas y la autoridad callada. La autoridad no dice nada. Nadie te dice esto se va a hacer, o esto no se va a hacer, o esto viene. Todo es excusas y excusas. Y yo creo que el periodismo, aparte de ir registrando esos hechos, debe empezar también a contrastar, porque es un derecho de la salud de la gente, es el derecho que tiene que ver con el dinero público que pagamos todos nosotros, ¿verdad? Y que paga el resto de gente, y es el derecho entonces a saber, a la verdad, a una información real. Y frente a eso uno lo que tiene es políticas de opacidad preocupantes que hacen precisamente cuando vayamos a hablar de la independencia del periodismo, precisamente el periodismo es eso, buscar, ¿verdad?, las partes, pero también buscar la verdad. Y creo que en medio de esto estamos frente a grandes discrecionalidades que ya se nos han advertido, tendencias autoritarias en la región, controles de acceso a la información, limitación de garantías,
¿verdad? Y todo eso pasa por amenazas al acceso a información, a la libertad de expresión, obviamente, al buen periodismo y a la salud del periodismo. O sea, esta pandemia nos agarró a los periodistas, a los países, si bien no estaban preparados, pero nos agarró con un gran problema, y es un alto déficit de credibilidad en las instituciones y en los medios mismos. Y esta es la oportunidad y la coyuntura, en el caso de los periodistas y el periodismo, de recobrar ese prestigio y esa credibilidad, porque la gente de una u otra manera está volviendo a ver a los medios, ¿verdad?, tradicionales o a la gran prensa para informarse. Y el desafío que nosotros tenemos es cómo vamos a dar esa información, cómo darla bien y cómo darla oportunamente. ¿Sientes que ese portal donde se dice está toda la información sobre las compras no es suficiente o no está completa o no nos dice todo lo que quisiéramos saber los periodistas? Yo siento que el portal hay que ver, que aprender a ver y a leer. Y los periodistas, frente a todo esto, aunque ya tenemos más de una década de tener una ley de acceso a información pública, no la sabemos utilizar, no la sabemos entender, ¿verdad? Y nos falta a los periodistas aplicarnos más en la búsqueda del dato y de la información. Pero aparte de eso, lo que nos falta, Renato, es hacer las preguntas de rigor, ¿verdad? Y siento que a veces estamos renunciando a esas preguntas, y no a veces por el periodismo mismo, sino por los mecanismos que ahora se rigen, digamos, para las conferencias, que por papelito tenés que mandar tu pregunta, entonces estás a la discrecionalidad de lo que te quiera preguntar. Entonces no es cierto que el servidor público está expuesto a rendir las cuentas a las preguntas que la prensa le tiene que hacer, bien obligadamente. Bien que lo dices, porque seguramente ya lo sabes, Claudia Almendares y Ramón Matute, en España el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comenzó a hacer lo mismo, a condicionar las preguntas a través de papelitos, y luego su secretario de prensa las canalizaba. Y entonces vienen 3, 4, 5 medios de los fuertes en España y dicen: no vamos a esas conferencias de prensa de Pedro Sánchez si sigue tratando de limitar la información que está obligado a darle a la población a partir de nuestras preguntas. Y dejaron de ir a las conferencias. Yo creo que hay que aprovechar esta pandemia y que hoy es día del periodista hondureño y que se nos permite decir muchas cosas para cuestionar y lamentar esa actitud del gobierno de Honduras y del presidente Hernández de no permitir que le pregunten lo que el periodista quiere preguntar, y que vaya la conciencia de los periodistas. Están obligados los periodistas que cubren casa de gobierno a preguntar de lo que deben preguntar, y sobre todo de actos de corrupción. Pocas preguntas sobre actos de corrupción he escuchado en esas conferencias de prensa porque no se permiten. Creo que es el momento para que los medios y los periodistas exijamos independencia en ese sentido, y no que transcurra la pandemia con una bárbara opacidad en el manejo de la información. Claudia. Yo creo que no solamente hay que exigir el tema de la transparencia, más luego que se haya aprobado tantos miles de millones de lempiras en fondos para la emergencia por el COVID-19, es a todos los servidores públicos. Para mí debería de ser de esa manera, porque incluso yo he buscado personalmente a algunos funcionarios porque estoy realizando algún tipo de investigación sobre compras, sobre medicamentos, por ejemplo, que lamentablemente hoy por hoy medicamentos no hay en la mayor parte de centros de salud a nivel nacional, y estamos enfrentando una pandemia que en este momento tiene que ser tema prioritario, y se han gastado más de 3.000 millones según el portal de transparencia de finanzas, y hasta el momento, imagínese usted, un tema tan importante como es el tema de medicamentos está ahí y no sabemos qué ha pasado. Para mí no solamente es al presidente, que lamentablemente no tenemos la oportunidad, porque hace prácticamente 2 meses, creo yo, ya se han eliminado las conferencias de prensa. Siempre se hace por medio de cadenas a través del canal gubernamental, y que a veces cuando nos dan la oportunidad de poder consultar, pues como usted dice, hay que ver si nos pasan la pregunta, si hacen la pregunta y de la manera que nosotros queremos que se responda, porque hay otro problema que surge, mejor dicho, sobre este tema. Si el funcionario en este caso da una respuesta, pero usted no tiene claro todavía lo que usted preguntó, o eso provoca, la respuesta de ese funcionario provoca una repregunta, no se puede hacer.
Entonces no hay una forma verdadera en este momento de poder investigar o de poder increpar sobre X o Y tema. No hay oportunidad de No las hay oportunidad, en este lamentablemente. Entendemos, y según lo que nos han pues explicado por parte del gobierno, que se trata de evitar pues la aglomeración de personas, la aglomeración de prensa, pero yo creo que existen los espacios para lograr hacerse esas conferencias de prensa con tanta cantidad de interrogantes que se tiene por parte de la prensa, y no solamente de la prensa, la población a uno le escribe, quizás le llama, le coloca en redes sociales algunas consultas que para ellos son fundamentales, y que uno es el canal, y que ese tiene que ser el trabajo de uno, poder transmitir esas experiencias, esas consultas, y poder llegar hasta el funcionario, porque somos ese canal, y lograr consultarlas. Sin embargo, no podemos hacerlo, lamentablemente. Y también en el caso de los demás funcionarios, le decía yo, no solamente el presidente, que igual tiene que ser el más responsable porque es la cabeza del gobierno, tienen que ser todos los demás, porque todos tienen su propia responsabilidad sobre X o Y tema por el cual han sido asignados en lamentablemente esta pandemia que estamos enfrentando los hondureños y al nivel mundial. Y en muchos de los casos, muchos de esos funcionarios que se supone tendrían que ser más accesibles, no lo son. Hace algunos minutos preguntaba yo a las colegas Claudia y Telma Moncho sobre las lecciones que nos deja esta pandemia. Y yo quiero, y ustedes pueden intervenir, interactuar contigo. Ya lo sabíamos, que tenemos un débil y pobre sistema sanitario, ¿verdad? Pero hoy más que nunca nos dimos cuenta de las limitaciones que tienen nuestros hospitales, limitaciones en camas, limitaciones en equipo. Miran cómo nos afectó saber que al comienzo de la pandemia solo habían 100 respiradores mecánicos, ¿recuerdan? Y que nos preguntábamos nosotros, ¿y si un día hay 200 pacientes que requieren de esos respiradores, cómo van a hacer? 150 con hospitales privados. 150 con hospitales privados. Es decir, la necesidad de que el país invierta bien en salud. Nos hemos dado cuenta de la necesidad que el país invierta bien en educación. Tomamos como ejemplo a Costa Rica por los resultados de esta pandemia. Costa Rica, aún y cuando es un país que tiene pobres y que tiene limitaciones, aparece como uno de los referentes en el manejo de la pandemia por el número de casos y el número de muertes. No sé si ya pasaron de los 11. ¿Cuántos son 10, en este momento? 10, mire, sí. Hasta anoche tenían 10. 10, pues no han pasado de los 10. Y entonces yo he reflexionado mucho sobre qué tipo de periodismo debemos hacer después de esta pandemia. No solo en materia de corrupción, que yo creo que eso debe ser como la agenda permanente de cualquier periodista en investigación y denuncia, sino en estas dos áreas que realmente reflejan si un país es próspero, está estancado o está ya en la cola de desarrollo humano, educación y salud. Quiero referirme un poco a lo que estaban hablando al principio. Es que es condenable de todo punto de vista la centralización de la información, Renato. Esto está pasando en Honduras. Ver conferencias de prensa o ver cadenas de radio y televisión simple y sencillamente para atemorizar a la población sin darle respuestas inmediatas de acuerdo a cómo se va desarrollando la pandemia también es lamentable. Y me sorprende cómo hay países en el mundo, antes de darle respuesta a lo que usted me pregunta, por ejemplo como Brasil, Venezuela, Hungría, por ejemplo, que culpan a la prensa de los efectos que está dejando la pandemia en estos países. ¿Por qué? Por la desinformación, dicen ellos, porque no informan de acuerdo a lo que está pasando, porque quieren que se informe lo que ellos quieren que se diga, y no puede pasar. Es ahí donde tiene que aparecer el periodismo, ese periodismo investigativo, ese periodismo que esté ahí poniendo el dedo en la llaga para que la información fluya como lo que realmente tiene que pasar. Presionar. La información fidedigna. Pero aquí cabe lo que dice Lina, y como fue invitada por Selene, Lina Correa, pues Lina mencionaba, aquí la independencia también de los periodistas va en consonancia con la independencia de los dueños de los medios. Así funciona el buen periodismo. Es compartido la independencia de propietarios y de periodistas. ¿No crees? ¿Sí o no? Claro que sí. Telma. Completamente. Además, tiene que ver eso con la democracia, Renato. O sea, claro, sin medios sólidos, fuertes, creíbles, independientes, las democracias son débiles. Y en eso perdemos todos. Son débiles. Y
la oportunidad que tenemos hoy en día como periodistas de conocer de cerca una pandemia. Mire, Renato, nos desnudó a los periodistas en Honduras. La inmadurez de cómo cubrir un tipo de noticias de esta naturaleza. Yo me acuerdo cuando se anunciaba el primer caso de coronavirus en Honduras, en el aeropuerto, el sospechoso, que venía la señora de Taiwán, creo que venía la señora. Y se nos informó, inclusive la noticia me llegó a mí una hora antes de que trascendiera en los medios. Nosotros estábamos fuera de la emisión matutina. Por eso no la lanzaste. La compartí con algunos colegas. Pero más que dar la información, Renato, es la cobertura. La forma. Óigame, sí. Como que era un extraditable que iba para Estados Unidos. Sí. El abordaje fue un abordaje inmaduro. Hemos aprendido durante todos estos días, Renato, a dar una lectura apropiada de la pandemia para poder nosotros como periodistas trasladarle a nuestros amigos oyentes, televidentes y lectores la mejor información. ¿Crees que hubo autocrítica y que esa autocrítica de lo que se hizo con ese caso nos ha permitido madurar durante el transcurso de la pandemia? Sí, nos ayudó bastante, mucho, mucho. Inclusive, por eso les digo que de un evento nos lleva a otro. Cuando interviene en la colonia esta de la Lincoln, sí, muchos colegas periodistas, Renato, yo le decía a mis compañeros, porque estaban ahí, entramos, Ramón, no entren porque van a entrar. Ustedes no son personeros de salud, ustedes no llevan alimentos, ustedes dedíquense a informar. Porque eso es lo que queremos, informar. Porque usted se va a exponer si toca un territorio donde está intervenido sanitariamente y donde se están reportando casos de coronavirus. Yo creo que a la medida fuimos aprendiendo como periodistas, los que están en la calle, los que de una u otra manera también dirigimos estos espacios noticiosos, porque también venimos de la calle, Renato, y cuando uno de periodista está en la calle se emociona tanto, Claudia, por llevar la noticia, por llevar la primicia, por ser primero. Pero ser primero no es dar una información calificada. Entonces, sí creo que la pandemia nos desnudó estas inexperiencias en cuanto a la cobertura noticiosa. Sí somos expertos en cubrir este tipo de noticias en Honduras, las masacres, por ejemplo, los incendios, ¿verdad? Y creo que hemos aprendido. Ahora, en el otro tema que me llama poderosamente la atención, lo que dijo Telma, y es sobre la corrupción que está en esta pandemia, que ha cubierto esta pandemia. Mire, 225 instituciones a partir de hoy van a audiencias de descargo en el Instituto de Acceso a la Información Pública. La institución peor calificada en cuanto a su portal de transparencia fue Copeco, con un 53%, no alcanzó el mínimo adquirido. ¿Dónde estamos los periodistas? Estamos ahí para informar, para desnudar esto. Pero usted se encuentra, Renato, con que llama al funcionario público para que le dé una información de determinado tema y le dice que la información es oficial. O sea, que hay que esperar una cadena o que hay que esperar una conferencia de prensa para poder dar a conocer un hecho que nosotros requerimos darlo a conocer. ¿Cuándo contestan? Cuando contestan. Claro, en las conferencias de prensa a usted le dan, eso está como cuando se decía antes, Telmita, de que hablaba un determinado funcionario y le decía solo 5 preguntas. Pero ya se sabía que eran 5 periodistas que ya estaban acostumbrados a preguntar, mientras usted, que llevaba una pregunta diferente, no le daban participación. Estamos en lo mismo. Y yo creo, Monchito, que digamos los periodistas deben perder el miedo a preguntar y el miedo a que cuando haga una pregunta que no va en consonancia con lo que ya se ha concertado, ¿verdad? Lo hagan sentir como que, wow, y ¿quién es o qué se cree? O que pregunta más tonta. No, debe perder el miedo a eso, porque eso pasa en las conferencias. Yo recuerdo, digamos, en los 80, cuando las cosas, los acuerdos de paz, yo iba a la Cancillería, ¿verdad? Y estaban los compañeros y habían ya algunos que tenían sus preguntas dirigidas y yo iba a preguntar lo que me decían dentro de la agencia que querían saber. Y entonces había como un silencio, como que lo que uno presentó era la pregunta más tonta, más absurda. A mí no me importa pasar por tonta, pero no por ignorante. Entonces yo pregunto para saber, y los periodistas debemos preguntar porque al final nos debemos a una sociedad que tenemos que informar. Mire, entonces no debemos tener temor, como dice Claudia, algunos funcionarios no quieren hablar, no quieren decir, no contestan, ¿verdad? O algo, pero también creo que la prensa debe empezar a dejar de ser tan condescendiente para en algunos hechos que se vale evidenciar.
que se buscó y que no se quiso Así decir, es. porque es la manera de contrastar, porque si no, vienen y bueno, usted no buscó o no tiene el contraste o no tiene, no, se busca a veces el contraste, pero no quieren hablar o no quieren decir, y sobre hechos importantes, a mí me parece que se debe preguntar, a mí a estas alturas no me cabe la idea, ¿cómo 40 ventiladores mecánicos están tirados en una bodega allá en el tórax? No me cabe. No me cabe que 250,000 pruebas estén desde hace un mes tiradas ahí sin que se sepa. Y no me cabe que vayan a venir no sé cuántos más ventiladores mecánicos, que ya se pagó el 80% por adelantado a esas empresas y no tenemos fecha de cuándo. Son 1,000 ventiladores, o sea, mecánicos. Mira, es la vida de la gente que está ahí. Y los o sea, hospitales no móviles. es más que nosotros, es la vida de las personas que